¿Sabías que te puedes morir por una hemorragia de tubo digestivo? Hoy te hablaré de un tema que quizá no es tan conocido por los mexicanos, pero es más frecuente de lo que piensas: la hemorragia de tubo digestivo alto. La hemorragia digestiva se divide en dos tipos: la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja. En términos generales, es la pérdida de sangre que se origina en cualquier segmento del tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. Puede ser alta si se produce sobre el ángulo de Treitz o baja si el origen es bajo el ángulo de Treitz. La hemorragia digestiva alta se presenta como hematemesis, las cuales son vómitos con sangre o bien melenas que son heces negras y pastosas como resultado de la digestión con sangre. Las causas más frecuentes van desde las úlceras gastroduodenales y varices esofágicas. Es una emergencia médico-quirúrgica frecuente que suele ser diagnosticada mediante la endoscopía por vía oral y la radiografía de esófago, estómago y duodeno. Se ha reportado una incidencia de 100 casos por 100.000 habitantes por año y continúa siendo una de las principales causas de hospitalización y de consulta intrahospitalaria. En México la información epidemiológica es limitada con relación a este padecimiento. Diversos factores pueden contribuir al desarrollo de una úlcera péptica, siendo la vía final común la lesión acidopéptica de la mucosa gástrica o duodenal. Se considera que el desbalance entre factores agresores y protectores es el principal mecanismo por medio del cual se producen ulceraciones en la mucosa gástrica o duodenal. La úlcera gástrica o duodenal es la presencia del Helicobacter pylori hasta un 95% de los pacientes, siendo este el principal mecanismo de formación de las células. La bacteria se encuentra adaptada para sobrevivir al ambiente estomacal, ya que posee una enzima llamada ureasa que convierte la urea en amoníaco y bicarbonato, creando así un ambiente alrededor de la bacteria que amortigua el ácido secretado por el estómago. Las úlceras asociadas a antiinflamatorios no esteroideos inhiben la síntesis de prostaglandinas, que es el principal mecanismo de una lesión gástrica, ya que las prostaglandinas son un factor de protección de la mucosa en dicha zona, y se demuestra que el uso de inhibidores de la COX-1 se asocia con mayor riesgo de presentar úlcera péptica en comparación a los inhibidores selectivos de la COX-2. Las varices esofágicas o gástricas son secundarias a hipertensión portal cuando hay un aumento de la circulación esplécnica y la presión del sistema portal, lo que dificulta el drenaje venoso de la zona. Una esofagitis o una gastropatía erosiva son lesiones inflamatorias de la mucosa esofágica que pueden ser secundarias a un reflujo gastroesofágico mal controlado, lo cual produce irritación y hemorragias subepiteliales. Un divertículo de Meckel es el remanente del conducto ofamesentérico en intestino delgado. Una ulceración péptica del foco metaplásico suele ser sangrado intermitente y rara vez masivos. Una diverticulosis es formado por un aumento de la presión intraluminal, lo cual causa una pérdida de contracción comunidad funcional y por ende una segmentación colónica que lleva a la formación de divertículos por los puntos débiles de la pared. Los pacientes de úlcera péptica presentan usualmente dolor epigástrico que los despierta en la madrugada y se atenúa con la ingesta de comida. Sin embargo, no son los únicos síntomas que consideran. Más del 90% de los pacientes con úlcera péptica presentan dolor epigástrico ardoroso asociando náuseas, vómitos, tos, meteorismo y en ocasiones pérdida de peso. Este dolor es usualmente localizado, no irradiado, dando inicio cuando el estómago se encuentra vacío de 2 a 5 horas después de la ingesta de comida. El dolor se alivia con la ingesta de comida o con el uso de antiácidos. El cuadro clínico con el que se presentan estos sangrados digestivos es muy variado, desde síndrome anémico crónico, shock hipovolémico, vómitos con sangre fresca o con residuos hemáticos que comúnmente se llaman embozo de café, deposiciones oscuras, blandas y fétidas que al digerirse la sangre proviene del tracto gastrointestinal superior y es una melena cuando existe entre 50 mililitros y 200 mililitros de sangre digerida. Hematoquesia cuando un paciente tiene un tránsito intestinal rápido y se dan deposiciones con muestras de sangre. Un sangrado repentino y fuerte se denomina hemorragia aguda. Si hay hemorragia aguda, los síntomas pueden incluir debilidad, mareo o desvanecimiento, falta de aire, cólicos abdominales, diarrea, palidez. Una persona con hemorragia aguda puede entrar en un estado de choque
el cual se caracteriza por pulso acelerado, una baja de presión arterial y dificultad para producir orina. Se conoce como hemorragia crónica al sangrado leve de larga duración o al sangrado que comienza y se detiene. Si la hemorragia es crónica, la persona podría sentir fatiga, letargo y falta de aire con el paso del tiempo. La pérdida crónica de sangre también puede producir anemia, una infección en la cual disminuye la hemoglobina, una sustancia de la sangre rica en hierro. Una hemorragia pequeña en el tracto digestivo puede pasar desapercibida. Este tipo de hemorragia se conoce como sangrado oculto. Hay pruebas simples que detectan sangre oculta en las heces. Ante un paciente con sospecha de hemorragia digestiva, debe llevarse a cabo un examen inicial con historia clínica, un examen físico y una evaluación analítica elemental que permitirá asegurar el cumplimiento de 3 principios básicos. El primero es confirmar la presencia de hemorragia, evaluar la magnitud del sangrado y comprobar si la hemorragia es persistente o está activa. Y a continuación se van a desglosar algunas consideraciones básicas en el tratado de estos pacientes. De ingreso a todo paciente con hemorragia digestiva se le deben de tomar exámenes de rutina, en especial hematocrito, hemoglobina, grupo sanguíneo y RH, además de pruebas hepáticas como química sanguínea, etc. Algunas de las cuales, como la hemoglobina, el hematocrito, pueden ser normales en las primeras horas y van alterándose en cuanto el paciente se hemodiluye, y las otras pruebas son indispensables para valorar el estado previo del paciente y otras para conocer los factores de riesgo. Una vez estabilizado el paciente, se debe realizar una endoscopía digestiva alta como estudio inicial, la cual, a su vez, en la mayor parte de los casos de hemorragia activa o estigmas de hemorragia, permitirá realizar el tratamiento endoscópico de urgencia, que logra controlar hasta el 90% de las hemorragias. El tratamiento de la hemorragia digestiva incluye medidas de tipo genérico, sea cual sea su origen, dirigidas a estabilizar la situación hemodinámica, y otras medidas específicas que dependerán de la etiología. La primera medida terapéutica que se debe establecer de inmediato en caso de repercusión hemodinámica consiste en reponer la volemia con el fin de recuperar la situación hemodinámica. Esto puede evitar que se dañen órganos vitales como consecuencia de una inadecuada oxigenación tisular. La gravedad de la hipovolemia asociada a la hemorragia dependerá tanto de la cantidad de sangre perdida como de la rapidez con la que sea producida dicha pérdida. Un mismo volumen de hemorragia distribuido en el tiempo puede ser bien tolerado, mientras que si se pierde bruscamente puede provocar un cuadro de shock hipovolémico. La hipovolemia ocasionada por la hemorragia se debe corregir para evitar las graves consecuencias que se pueden derivar, como la insuficiencia renal o el daño isquémico en órganos como el cerebro o el corazón. Tanto los pacientes con inestabilidad hemodinámica como aquellos con riesgo de recidiva deben ser ingresados en una unidad con vigilancia apropiada para proceder a las medidas de estabilización y llevar a cabo una estrecha monitorización clínica, incluyendo el control de la frecuencia cardíaca, tensión arterial, ecocardiograma y pulsiometría. El control de la diuresis mediante una sonda vesical es un excelente indicador de la perfusión tisular. Es aconsejable practicar un electrocardiograma al ingreso, así como la obtención de una radiografía de tórax. Deben realizarse analíticas periódicas para monitorizar la evolución de la hemorragia y la concentración plasmática de electrolitos, calcio, equilibrio ácido-base, factores de la coagulación, etc., que pueden ser alterados por fluidoterapia y las transfusiones. Es frecuente observar una leucocitosis moderada y una elevación de urea o BUN con creatinina normal. En ausencia de patología renal que se normalizan tras el control de la hemorragia, se debe plantear la cirugía urgente en caso de recidiva tras un segundo tratamiento o en caso de recidiva masiva tras un primer tratamiento endoscópico o como tratamiento inicial en hemorragias masivas en las que no se consigue la estabilidad hemodinámica. Iniciar con reposición intensiva de la volemia. En el contexto de la emergencia, la cirugía de elección puede ser la sutura de la lesión sangrante asociada a una vagotomía y una piroplastía. Como ya se ha comentado, la angiografía terapéutica constituye una alternativa a la cirugía, particularmente cuando la condición clínica del enfermo es muy precaria y el riesgo quirúrgico es prohibitivo. Bueno, esto ha sido todo por el tema de hoy. Nos vemos en el próximo episodio y pongan en los comentarios qué tema les gustaría que fuera el siguiente. Bye.